Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Biblia. Espero que estén muy bien y que estén haciendo su mejor en las actividades del colegio, igual que estén con su familia bien. Vamos a comenzar una nueva serie de lecciones, en esta vez acerca de los jueces de Israel, y vamos a entrar pues por completo en el libro de Jueces. Para que ustedes sepan cómo se va a llamar la serie, sería bueno que ustedes también lo anotaran en sus cuadernos para los futuros laboratorios y exámenes que vienen más adelante. Entonces la serie se llama Libertadores Osados. Libertadores Osados, si usted preguntará qué es osado, pues una definición muy fácil de eso podría ser atrevido, valiente. Entonces vamos a ver la historia de los jueces que encontramos acá en el libro, y vamos a ver cómo desarrollaron, por qué están los jueces, por qué Dios utilizó los jueces. Y vamos a sacar siempre un principio bíblico acerca de la clase. Entonces espero que estén bien, listos con su Biblia, su cuaderno ya afuera para poder comenzar. Y pues quiero que vayan conmigo a Jueces 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a comenzar ahí en Jueces 1, 1. Entonces saque su Biblia y su cuaderno para poder tomar buenas notas. Voy a estar dejando quizás algunas imágenes de referencia en medio del video para que ustedes puedan apoyarse de ahí también con gráficos para la clase. Entonces Jueces 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Entonces si recordamos y vemos el libro anterior que a Jueces es Josué, vemos que desde el tiempo de que pues Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos estuvieron pues dando vueltas en el desierto y Dios les prometió una tierra. Y llegando ya a esta tierra prometida, solamente llegó Josué y pues una generación que había visto las cosas que había hecho Dios al pueblo. Y pues llegó pues aconteció que después de la muerte de Josué, los hijos de Israel consultaron a Jehová. Preguntaron, dijeron a él: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Entonces tenían que todavía conquistar algunas regiones ahí de la tierra prometida. Y pues quiero que vayan conmigo ahora a Jueces capítulo 2, versículo 23, perdón. Jueces 2, 23. A ver en mis notas, estoy buscándolo. Jueces 2, 23. Por esto dejó, entonces, primer tema que vamos a ver para poder entrar en contexto de este versículo que vamos a ver ahora es los resultados de la desobediencia. Los resultados de la desobediencia. Entonces, Dios les dijo al pueblo de Israel que ellos deberían de entrar en la tierra que Él les prometió. Entraron, les ayudó Dios a poder derrotar a algunos pueblos que vivían ahí, pero no lo hicieron de la manera en que Dios les dijo. Entonces, vamos a ver el resultado de la desobediencia que ellos estaban teniendo en ese punto. Y vamos a leer algunos versículos acá de Jueces 2 para poder ver el contexto de la historia. Entonces, y vamos a ver también un círculo que se repite una y otra vez en el libro de Jueces. Vamos a verlo en la próxima clase probablemente. Pero pues vemos aquí primero que después de la muerte de Josué, versículo 6, capítulo 2, versículo 6 dice: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Entonces vemos acá que después de la muerte de Josué, estamos entrando aquí ya, pues cada uno se fue a su heredad, cada uno se fue al lugar que le correspondía, y el pueblo había servido a Jehová en ese tiempo, había sido fiel, habían visto las cosas que Dios había hecho por ellos. Y luego pues y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, después de que él murió, pues siguieron personas sirviendo a Jehová porque habían visto también las obras que Dios había hecho. Aquí dice el versículo 7, la parte 2, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Y aquí viene lo interesante, y entrando ya en el tema acerca de la desobediencia, el tema que acabamos de mencionar, los resultados de la desobediencia. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Tinab Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz.
Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Entonces estamos viendo que después de Josué, personas todavía seguían sirviendo a Jehová, pero luego que esa generación murió también, se levantó otra generación que no conocía lo que Dios había hecho por Israel anteriormente. Entonces, y por eso viene una consecuencia que vemos acá, personas que no estaban siguiendo a Dios. El versículo 11 dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Encontramos en este periodo de tiempo, el pueblo de Israel estaba yendo tras dioses falsos. Y versículo 12, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Entonces estamos viendo y comenzando el porqué de la desobediencia. Entonces, y eso tiene una consecuencia en la vida de los israelitas más adelante. Versículo 14, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual entregó en manos de los robadores que los despojaron y los vendió en mano de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente para sus enemigos. Entonces vemos que la ira de Dios se encendió. Ellos dejaron de servir al Dios verdadero, al Dios que les había sacado de Egipto, les había dado esta tierra, y decidieron adorar a esos dioses falsos, a Baal. Y Dios los entregó en la mano de estos pueblos que vivían ahí, en las manos de robadores que les quitaron todo y los vendió en la mano de sus enemigos. No pudieron más hacer frente a ellos. El versículo 15, por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová le había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron un gran conflicto. Entonces podemos ver una cosa importante acá. La obediencia, es lo que vamos a estar tratando en esta lección, es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Y podemos ver el espejo como un espejo al pueblo de Israel y todas las cosas que estaban pasando, más en el libro de Jueces, pues pasaban una cosa y después otra, y estaban en un círculo, por decirlo así, vicioso, entrando en eso. Desobedecieron a Dios y eso trajo unas consecuencias a ellos. Y la consecuencia fue de que Dios los entregó a la mano de sus enemigos, y no para bien. Obviamente fue algo para mal, y les estaban robando, y los estaba persiguiendo a ellos. Pero Dios ya les había dicho que pues por su desobediencia era su consecuencia en su vida. Y muchas veces nosotros no tanteamos, por decirlo así, no nos ponemos a pensar y nos damos cuenta de las consecuencias de las decisiones que tomamos en nuestra vida. Cada decisión tomada en nuestra vida tiene una consecuencia, ya sea de una decisión buena o de una decisión mala, todo da su fruto. Entonces no podemos esperar que un árbol de limones, de naranjas, son diferentes frutos, y pues es así en nuestras vidas. Debemos de estar conscientes de que cada decisión que tomamos tiene una consecuencia. Yo recuerdo, les decía a sus compañeros acá en clases, yo tengo un recordatorio que siempre me hace volver atrás y pensar en la desobediencia. Hace un tiempo pues estaba como de su edad, ahorita ustedes, mi mamá estaba diciéndome que fuera a la iglesia, estaba en ese periodo de que no quería obedecer y estaba muy rebelde. Y yo decidí salir con mis amigos y hacer lo que yo quería. Todavía pude ver a mi mamá cuando estaba con mis amigos jugando en la cancha, pasar enfrente y recordar pues que ella me había dicho que fuera a la iglesia. Luego de eso seguimos disfrutando como si nada, pero al mismo tiempo pues el Espíritu Santo tocando mi corazón, pensando acerca de eso, de qué estaba haciendo. Pero no tomé mucha importancia y disfruté, por decirlo así, ¿verdad? Después de un rato, uno de mis amigos vamos corriendo, jugando básquetbol, voy detrás de él, de repente él, tratando de que yo no quitara el balón, se agacha, se pone agachadito y oculta el balón entre sus manos, pero él estaba ya como a 1 metro más o menos de mí, porque yo iba justo atrás de él, y de repente frena de un solo, y entonces yo iba hacia adelante con mucha velocidad, y él se paró de un solo, yo necesitaba seguir caminando, pues así es. Entonces lo que hice para no golpearlo fue saltar sobre él como un conejo y caí con mi mano derecha, y pues se movieron mis huesos de mi mano derecha. No se fracturaron en sí, pero sí dolía mucho.
era doloroso. Y recuerdo pues llegando a casa, después de un rato les decía a sus compañeros, con mucha vergüenza y estar como conociendo que por mi decisión de no haber obedecido a mi mamá, yo estaba así. Fui, entré a la casa y digo buenas noches y veían que yo iba con una venda en la mano. Yo no había salido así. Y llego y le digo a mi mamá, estaban ellos con mi papá cenando. Y le digo, mamá, creo que me arruiné mi mano. Y me dice, mira pues, qué bueno. Y siempre voy a recordar eso. Ok, me dice, por haber desobedecido, hoy ve a quien lo lleva al hospital. Y así fue, ella no me llevó al hospital. Mi abuela terminó llevándome al hospital, pero ella estaba tratando de enseñar una lección en mi vida, de que la desobediencia trae consecuencias en nuestra vida. Y vamos a ver acá un poco del pueblo de Israel en este punto, de por qué pues estaba juez tras juez ayudando y liberando al pueblo de Israel, todo por una consecuencia de las malas decisiones que tomaron de alabar a otros dioses y seguir a otros dioses falsos. Entonces vamos a ver primero el punto número 1, Israel después de Josué. Israel después de Josué. Estamos viendo ahorita en Jueces 2 que pues Josué murió y nos dice pues que él tenía una buena edad cuando murió. Estoy siendo 110 años. Él murió, lo sepultaron en su heredad. Y pues, ¿qué va a pasar ahora con Israel? ¿Quién va a quedar a cargo? Cada uno está en su heredad. Y cada uno comenzó a seguir estos dioses falsos, sirviendo a los Baales. Y dejaron a Jehová, el Dios de sus padres. Se olvidaron de lo que pues sus padres quizás habían comentado, les habían dicho. Tenemos al Dios verdadero, debemos de seguir y alabar. No lo hicieron así, desobedecieron y pues siguieron sus propios deseos. Y vemos la consecuencia de eso. El versículo 13 del capítulo 2, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, y el cual los entregó en las manos de los robadores, que los despojaron y los vendieron en la mano de sus enemigos. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Quiero que entiendan que muchas veces en nuestras decisiones que tomamos, en las consecuencias que resultan de esto, muchas de ellas ya no van a estar en nuestras manos. Así como yo desobedecí y ya no estaba en mi poder arreglarme el hueso al momento y ya no pasó nada. Y yo tenía que sufrir la consecuencia. Y por eso tenía que ir con vergüenza a mi mamá y decirle, lo siento. Pues mi mamá me enseñó en ese punto. Y ellos no podían ya controlar en sí lo que estaba pasando en sus vidas y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ya no era el pueblo que podía ir y vencer a sus enemigos con el poder de Dios, porque ellos habían olvidado del Dios verdadero. Entonces, y vamos a ver algunas más adelante, qué fue lo que Dios pidió a ellos específicamente. Versículo 16, de Jehová levantó a los jueces que librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo los mandamientos de Jehová, y ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Y vamos a ver eso muchas veces en este libro, por eso se llama el libro de los jueces. Y los libraba de la mano de sus enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que oprimían y afligían. Versículo 19. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. No se apartaban de sus obras, no se apartaban de las cosas que ellos sabían que eran malas. Seguían avanzando y trataban de continuar así en su mal camino. Dios le levantaba a un juez para poder liberarlo. Pero al mal momento que el juez moría, ellos regresaban y estaban otra vez con los dioses falsos. A pesar de que ellos estaban viendo la mano de Dios cuando el juez estaba con ellos. Pues. Y otra vez, versículo 20, la ira de Jehová se le encendió contra Israel. Y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz. Versículo 21, tampoco yo volveré más a arrojar delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino a Jehová,
andando en él como lo siguieron sus padres. Por eso dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en las manos de Josué. Entonces ya no pudieron hacer frente a esas naciones, ya no pudieron derrotar esas naciones. Esas personas quedaron ahí viviendo. Dios les dijo que tenían que derrotar y sacar a esas personas de ese lugar. Pero ellos no obedecieron, siguiendo sus propios caminos. Y aquí hay una palabra muy interesante. No se apartaron de sus obras ni su obstinado camino. Estamos estamos viendo esta semana acerca de la persona que recibe consejos en los devocionales con sus compañeros. Y estamos viendo ahora en la mañana, ahorita hace un ratito, Proverbios 11:14, que en la multitud de consejeros, pues estoy parafraseando el versículo, pues ayuda mucho a la multitud de consejeros. Pero eso, podemos tener muchos consejeros alrededor y que nos digan una y otra unas cosas buenas de la Biblia, nos animen a seguir adelante. Pero está en nosotros obedecer esas cosas. Así como tenemos nosotros la Biblia, y cada uno de ustedes tiene su Biblia, pueden leerla, pueden tener mucha información en su mente. Pero no solamente se tiene que quedar ahí, tenemos que obedecer la Biblia. Y tenemos que poner en marcha eso. Y el pueblo de Israel, pues es algo que estaba sufriendo. Su obstinado camino no les permitió obedecer a Dios y seguirlo a Él verdaderamente. Entonces estamos viendo el punto número 1, Israel después de Josué, y estamos dando una pequeña, un panorama acerca de eso. Segundo punto es la nueva generación. Jueces capítulo 2, ya estamos acá, acabamos de leerlo. Pues Dios envió a un mensajero especial para poder censurar al pueblo de Dios debido al fracaso que habían experimentado. Eso está aquí en los primeros versículos del capítulo 2, el ángel de Jehová en Boquim. Y el ángel de Jehová le recordó al pueblo de Dios que los había sacado de Egipto, que les había ordenado que no hiciesen alianzas con los que habitaban en la tierra que ya estaba ahí, y que les había mandado que destruyeran los altares de los dioses falsos en esa tierra. Ese es del versículo 1 al versículo 5, estamos viendo acerca de eso. Y Dios, ese ángel que envió Dios les dice que recordarles que Dios los sacó de Egipto y los introdujo en la tierra en la cual vuestros padres estaban. El versículo 1, y continuamos en la parte 2, diciendo, no invadiré jamás mi pacto con vosotros. Versículo 2, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Entonces ellos tenían un mandato específico de derribar los altares y de quitar a esos dioses falsos de la tierra y a los alrededores de las personas que se encontraban ahí. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Pero como acabamos de ver ahorita que ellos no obedecieron, pues Dios pues tomó cartas en el asunto, por decirlo así, con el pueblo de Israel. Entonces, y vemos que el pueblo pues se arrepentía y clamaba su voz, y luego que Dios escuchaba, mandaba un juez. Pero veamos aquí al final del capítulo, capítulo 2, versículo 4. Cuando ellos terminaron de escuchar al ángel de Jehová, dijo, cuando el ángel de Jehová habló esas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y oró. Ellos conocían que Dios había mandado a este ángel, que era palabra de Dios, y les dijo, ok, como ustedes no obedecieron, no voy a echar de la tierra a los moradores. Iban a sufrir las consecuencias de su obediencia. Y ellos se echaron a llorar, alzaron su voz y lloró, porque sabían que iba a ser difícil. Entonces, letra B, encontramos, esa era la letra A, perdón, en ese que acabamos de terminar, que era la advertencia de Dios. Luego la letra B, la maldad de Israel. Entonces, del versículo 7 al 19 ya leímos eso, ya explicamos acerca de la maldad que el pueblo de Israel hizo por no sacar a los pueblos que estaban ahí y quitar a los dioses falsos. Entonces continuamos del versículo 20 al 23, que también acabamos de leer, que la letra C, la ira de Dios. Ahí disculpe que pues no fui diciendo los puntos, sino que entramos de un solo a la clase, pero la letra A era la advertencia de Dios, letra B, la maldad de Israel, y la letra C, la ira de Dios. Entonces,
para terminar, el pueblo de Dios experimentaba paz y victoria durante un tiempo, después de que un juez lo liberaba. Sin embargo, tarde o temprano el pueblo volvía a caer, yendo por caminos pecaminosos e idólatras. Así que el ciclo volvía y comenzaba, y el ciclo entraba y terminaba. Y así encontramos a lo largo del libro de Jueces. Yo sé que es bastante información tratando de poder tener un contexto y un panorama de lo que el pueblo estaba pasando y por qué. Entonces vamos a ver historias de por qué estaban los jueces ahí, por qué los tenían que liberar, pero tenemos que ver el porqué de todas estas cosas, y viene desde una raíz, la desobediencia de ellos. Entonces, pero nosotros podemos pensar cómo se aplica esto a mi vida, cómo voy a aplicar estos principios de personas que vivieron hace muchos años ya. Pues, ¿qué valor tiene todo eso en nuestras vidas ahora? Ya más o menos lo expliqué, pero la obediencia es importante en nuestras vidas. Obediencia a nuestros padres es importante. Muchas veces pensamos que nuestros padres no nos entienden o no queremos obedecerles. Yo era uno de ellos también. Y hay consecuencias por la desobediencia muchas veces. Pero cuando nadie nos está viendo, cuando no están cerca nuestros padres, y ellos nos han aconsejado, nos han animado a hacer las cosas correctamente, ¿cómo nosotros respondemos a lo que ellos ya nos han dicho? ¿Obedecemos siempre aunque ellos no estén en el lugar, aunque ellos no nos estén viendo? ¿Obedecemos lo que ellos nos han dicho que hagamos? Y aún más, sabiendo y conociendo la palabra de Dios, estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Entonces, dejo eso para sus mentes esta tarde. Les animo a hacer su mejor siempre, de pues obedecer a sus padres, obedecer a Dios, que es muy importante también, y seguir su palabra. Entonces, vemos que la desobediencia trae consecuencias en la vida de las personas. Y allá afuera, en el mundo, hay muchas personas que tomaron muchas malas decisiones a lo largo de su vida. Y por ello ahora tienen consecuencias que no son muy agradables. Entonces, nosotros podemos, les animo a poder pensar cada decisión que toma y pensar la consecuencia que puede traer en su vida. A pesar de toda la desobediencia que el pueblo de Israel estaba teniendo, Dios no los dejó solos. Dios fue un Dios misericordioso. Y cada vez que ellos desobedecían, pues ellos clamaban a Dios y Dios enviaba un libertador. Porque tenemos un Dios que tiene mucha misericordia para nosotros. Pero debemos de recordar también que tenemos que obedecerle, amarle y seguirle de todo corazón. Entonces vamos a orar para poder terminar y pues espero que estén listos también para la próxima clase. Dios, gracias por este día, gracias por tus bendiciones y tu amor. Gracias, Padre, por cada uno de los alumnos. Te pido, Dios, que nos ayudes a poder poner en práctica lo que hemos aprendido y poder ser obedientes a ti y a tu palabra, al igual que a nuestros padres. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das en nuestra vida y por tu gran misericordia por cada uno de nosotros. Te pido que uses esta clase para tu honra y tu gloria y trabajes en los corazones de los jóvenes. Y te pido, Señor, todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces nos vemos la próxima clase. Estén animados y listos de seguir haciendo su mejor siempre. Nos vemos.